Bienvenidos, mi nombre es Martian Raconteur, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí hoy. Además, nos quedamos picados con el cuento del martes pasado. Entonces, hoy vamos a terminar el cuento de mi querido amigo Carlo Collodi, que escribió por ahí de 1882, ¿sí? El cuento de Pinocchio. Pero antes que nada, los saludos de este video. Para The Atlantic Region, para Luis Durán, para Elizabeth Mercado, gracias por los saludos a Axel, David y Lucía. Tienen saludos de regreso, muchas gracias. A Víctor Hugo Espinosa, a Mine Benson, a De Manuel Leiva Molina, a Oscar Cueva, nuestro querido Patreon, a Eder Muñoz, mi querido hermano, y a María Ludivia. Muchas gracias porque siempre están al pendiente de nuestros cuentos. Recuerden también que cada día estamos más cerquita de acabar nuestro tiempo para recaudar todas las cosas que necesitamos en Kickstarter. Entonces, por favor, si no puedes donar, ayúdame compartiendo estos videos para que la gente pueda saber de qué se trata en nuestra campaña de Kickstarter y podamos mejorar la calidad de estos videos. Bien, entonces vamos a continuar con Pinocchio de mi querido amigo Carlo Collodi. ¿Listos? Pues vamos ahí. Pinocchio, después de escapar de las garras de Stromboli, sí, de que se quedó dormido y salió corriendo, iba ya agotado en medio del bosque cuando se encontró con un gato medio ciego y un zorro cojo. Y no pudo resistir la tentación de pararse a hablar con ellos. Eran gente, eran seres que se veían muy interesantes. Y recuerden que Pinocchio era un niño de madera muy curioso. Pinocchio se sentó con ellos y les relató toda su historia. Además, entonces cuando los dos les escucharon, entendieron que estaban de suerte. Una marioneta que hablaba sin duda los sacaría de pobres, o por lo menos les haría ganar algunas monedas de oro. Y entonces pensaron que para engañar a Pinocchio tenían que ser más listos que el mismísimo titiritero Stromboli. Entonces le dijeron a Pinocchio: no puedes presentarte en tu casa de tu padre así nada más, sin un regalo. Si quieres que Gepetto te perdone, debes ofrecerle algo para olvidar este gran enojo. Conocemos un campo de cultivo mágico, dijo el zorro. Sí, mi querido Pinocchio, te podemos llevar para que puedas escoger algún mágico regalo. Pero eso no es posible, decía Pinocchio asombrado. Te lo explicaré, le dijo el zorro. En la tierra de la lechuza común hay un campo llamado por todos el campo de los milagros. Sí, donde pones una moneda de oro en el pequeño agujero, al día siguiente encuentras un hermoso árbol lleno de nuevas monedas de oro. Pinocchio, que completamente admirado, dijo: con esto puedo lograr que mi padre vuelva a tener su abrigo y me perdone. Es lo que pensaba Pinocchio. Ingenuamente se dejó convencer por estos falsos amigos y terminó en la taberna del maleante. Pinocchio, después de comer, se volvió a quedar dormido y no se dio cuenta de que el tabernero, un maleante, realmente un gamberro, como les dicen, se había notado que era una marioneta que hablaba. Entonces había logrado agarrarlo y llevarlo a un cuarto especial. Y al zorro y al gato los había echado a patadas. Y además le habían dejado la cuenta al pobre Pinocchio. Cuando Pinocchio se despertó, vio que se había dejado engañar de nuevo. ¿Cómo era posible ese invento que decían del famoso campo de los milagros? Querían engañarle igual que lo hizo el viejo Stromboli. Entonces Pinocchio no dejó de aprovechar las oportunidades. Cuando estuvo totalmente en silencio, saltó por la ventana y justo cuando estaba saltando, ¡pum!, el tabernero que lo agarra por la pierna. ¿A dónde crees
¿Qué vas? ¿Te quieres ir sin pagar? Tú, asustado Pinocchio, trató de explicarle lo que pasaba, pero el tabernero, que era un hombre bruto y que no entendía, pero pensaba que Pinocchio era un buen negocio y que quería engañarle, no lo soltaba. Los gritos que daba el tabernero llegaron hasta la sala principal, donde estaba sentado el famoso director de circo que recorría la comarca en busca de rarezas extrañas. Intrigado por la situación, el maestro Louis, así se llamaba Louis, se asomó por la cocina donde el tabernero zarandeaba a Pinocchio mientras le gritaba: ¡Me vas a pagar y además me vas a servir! Porque si no, te cortaré con este cuchillo en la oreja y te rebanaré y te echaré a la chimenea como astillas. Pinocchio, viendo que solo podía tratar de engañar al tabernero para salir, le dijo: haz lo que quieras, mi madera es inmune al fuego. En ese momento, y por arte de magia, la nariz de Pinocchio comenzó a crecer. Los tres, el tabernero, el maestro Louis y Pinocchio, veían la escena y quedaron atónitos. Primero Pinocchio se tocaba su larga nariz puntiaguda mientras trataba de poner los ojos así en visco para tratar de ver la punta. Y después el tabernero, asustado, lo soltó y pensó que esto era obra de brujería y decidió dejarlo ir abriendo la puerta y dijo: ¡Vete, vete! ¡Brujería, brujería! El maestro Louis, que había visto en Pinocho la nueva atracción para su circo, lo seguía de cerca y lo iba correteando por las calles, pero discretamente y a cierta distancia. Pinocchio lloraba y lloraba y no sabía qué hacer, cuando de repente baja la cabeza y la nariz, que la tenía tan grande, se le queda enganchada en una alcantarilla, y por más que hacía intentos de tirar y tirar, estaba completamente atorada. Le había crecido una pequeña ramita en la nariz, y eso fue lo que hizo de gancho para evitar que pudiera salir la nariz. El maestro Louis, que también era un viejo astuto, vio esta la ocasión de poder ayudar a Pinocchio y acercarse a él, y le dijo: tranquilo, muchacho, por tu aspecto veo que estás en problemas, permíteme tratar de ayudarte. Pinocchio se quedó completamente fascinado por la vestimenta de este hombre. Llevaba un sombrero largo de terciopelo morado, una chaqueta muy elegante del mismo color y un bastón de oro, unos guantes blancos. Y entonces este hombre agarra la nariz de Pinocchio y empieza a tratar de tirar de hacia un lado y hacia el otro, pero no había forma. La nariz de Pinocchio estaba totalmente metida en la alcantarilla. Entonces el maestro Louis le dijo: creo que necesitaré un poco de aceite. Quédate aquí, muchacho, mientras voy a buscarlo. Pinocchio se rió, no tenía otra opción, así que asintió como pudo y se quedó mirando hacia la alcantarilla, mientras también este hombre se alejaba con todo y su dorado bastón. Habían pasado unos minutos y dentro de la alcantarilla el buen Pinocchio escuchó una voz. Debes salir de ahí cuanto antes, Pinocchio. Geppetto te está buscando. Pinocchio no sabía si estaba soñando, pero aquella voz venía desde el fondo y se asomó, y había un pequeño grillito verde que le miraba desde el interior de la alcantarilla, y Pinocchio le decía: ¿Y tú quién eres? ¿Qué eres tú? Yo soy Pepito Grillo, tu conciencia, y estoy aquí para ayudarte a ir por el buen camino. ¡Qué tontería!, dijo Pinocchio. Un grillo que habla, menuda tontería. Pinocchio, ¿no eres tú un trozo de madera, una marioneta parlante? Y Pinocchio le decía: no, yo soy un niño de verdad. En ese momento la nariz creció un poco más porque era una mentira. El buen grillito le decía: si quieres salir de ahí, tienes que decir la verdad. En ese momento llegaba el maestro Louis con una botellita de aceite y se le empezó a embadurnar por la nariz a Pinocchio. Pinocchio le decía: creo que para salir de aquí, y empezaba a jalarse, tengo que decir una verdad, como que extraño a mi padre Geppetto. En ese momento, la nariz regresó a su lugar y Pinocchio salió de la alcantarilla. El maestro Louis lo atrapó y no tuvo la mínima oportunidad de escapar, ya que Louis lo agarró muy fuerte, lo agarró de las piernas y lo metió en un saco. Ahora trabajas para mí, muchacho. Yo fui el que te ha salvado la vida.
y me lo debes, decía el maestro Louis mientras se reía. En la oscuridad del saco, aquel grillito apareció de nuevo. Pinocchio, Le decía: debes hacer el bien. Tu actitud desobediente no te está llevando por un buen camino. pero Pinocchio no tenía ganas de escuchar los buenos consejos ni las charlas, así que, apartando al grillito, lo hizo desaparecer. Pasaron los días y las semanas. Pinocchio era la principal atracción del circo del maestro Louis, porque había aprendido que si decía una mentira, la nariz le crecía, y decía una verdad y la nariz se le acortaba, y eso era de gran entretenimiento para todo el público. Esta atracción empezó a atraer a mucho público de todos lados, ¿sí? Y la voz empezó a correr hasta que llegó a donde creen, ¿sí? Al pueblo del buen zapatero y Geppetto, del carpintero zapatero Geppetto. Geppetto estaba decidido a encontrar a Pinocchio, y una noche tuvo un sueño. Un hada azul se sentaba a los pies de la cama y le decía: Geppetto, Pinocchio es puro corazón, pero no hace caso de su propia conciencia. Le he otorgado una y no le hace caso. Si consigues que aprenda a diferenciar el bien del mal, te concederé lo que ambos desean, que Pinocchio sea un niño de verdad. En ese momento Geppetto despertó muy agitado y sudando, y los ojos muy abiertos. No sabía si aquello había sido un sueño, pero estaba decidido a encontrar a Pinocchio. Vendió todas sus herramientas, vendió su taller, vendió hasta la cama. Y con ello alquiló un burro, guardó unas cuantas monedas para poder pagar la libertad de su hijo de madera, y se hizo al camino buscando el circo del maestro Louis, que era muy famoso ya por la región gracias a Pinocchio. Siempre que estaba Geppetto a punto de llegar a donde estaba el circo, hacía muy poco tiempo que el circo se había marchado, y tenía que buscarlo otra vez de zona en zona, preguntando dónde poder encontrarlo. Con el tiempo, Pinocchio iba cayendo en la más absoluta de las tristezas. Extrañaba mucho a su padre. Pepito Grillo ya no había vuelto a aparecer. Ay, si hubiera sido bueno, hubiera ido al colegio ese día, si no me hubiera distraído, decía. Esta tristeza era peor todavía cuando se acordaba de Geppetto, su pobre padre, y pensaba en él. Con el tiempo, por esta tristeza, Pinocchio comenzó a atrofiarse. Sus ágiles extremidades de madera se estaban agarrotando por la pena, y poco a poco empezaba a perder movilidad. Se estaba convirtiendo cada vez más, otra vez, en el viejo tocón de madera. Un día, el maestro Louis entró a donde estaba Pinocchio, donde estaban todas las demás atracciones, y señaló a Pinocchio con el dedo. Atrás de él venía un hombre muy bajito, como de unos 80 años, y le decía: te doy 10 monedas de oro por ese. Y el maestro Louis asintió. Total, ya estaba harto del Pinocchio, y el hombrecito se acercó a Pinocchio frotándose los dedos. Al fin eres mío, marioneta parlante. Era este hombre un fabricante de juguetes de un país lejano. En su colección tenía todo tipo de raras muñecas, marionetas y muñecos, pero no tenía ninguno que hablara. Eso nadie lo había visto. Entonces ató de pies y manos a Pinocchio y lo llevó colgando en lomos de una mula con dirección al puerto. Ahí les esperaría un enorme barco que cruzaría el mar durante días para llegar a la otra punta de la tierra, donde Pinocchio formaría parte de la enorme colección de este coleccionista. Mientras la mula cargaba a Pinocchio, del bolsillo de Pinocchio aparecieron otra vez las diminutas antenitas de Pepito Grillo, que empezó a trepar con dificultad por la ropa de Pinocchio hasta ponerse sobre su pecho. Lo agarró de la nariz y muy serio le dijo: ahora sí me vas a escuchar. Geppetto lleva días buscándote. Creo que has aprendido una lección. Es hora de que valores lo que realmente es importante, lo que tienes, sino lo que haces. Si te sigues portando mal, te seguirá yendo mal. ¿Lo has entendido? Pinocchio asintió con la cabeza, pero no supo qué decir. Pepito Grillo, el grillo de la conciencia, chasqueó los dedos, y las cuerdas que ataban a Pinocho desaparecieron. Ahora solo hacía falta encontrar el mejor momento para salir de ese saco.
Desgraciadamente para Pinocchio, ya era demasiado tarde. Un incipiente olor a pescado llegaba a través del tejido del saco. Estaban subiendo a un barco. Mientras tanto, un fatigado Geppetto salía a toda prisa del circo del maestro Louis. Había conseguido localizarle después de tanto tiempo para darse cuenta de que Pinocchio había ido a parar con el fabricante de juguetes y coleccionista de muñecas. Por mucha prisa que se diera, jamás alcanzaría ese barco, y cuando llegó al puerto, vio que hacía unos momentos el barco había zarpado y se alejaba en el horizonte. Por un momento, el buen Geppetto estuvo a punto de rendirse, pero sabía que debía seguir aquel barco, que tenía que recuperar a su hijo hasta el fin del mundo, si era necesario. Encontró a un pescador que llegaba de hacer la faena en un pequeño bote de madera y le dijo que si le prestaba el bote un momento, unos días, pues, le podía cambiar la mula para que fuera a vender su pescado. Al final la mula valía más que su bote. Él aceptó, y mirando con extrañeza al anciano, que le cambió el bote por la mula. El anciano Geppetto, el zapatero, se metió en el bote y empezó a remar con todas sus fuerzas detrás del gigantesco barco. Habían pasado ya varios días y Pinocchio ni siquiera buscaba la manera de salir del saco. Estaba tan triste de no poder volver a ver a Geppetto que ni se había dado cuenta de que sus pies estaban volviéndose otra vez un tronco. Una noche, en pleno alta mar, un hada apareció dentro del saco y le dijo: Pinocchio, sé que eres bueno, veo luz en tu corazón. ¿Eres el hada azul? Sí, el hada azul. No te rindas, tu padre está pronto de llegar. ¡Qué susto se pegó Pinocchio! Rodaba varios metros por la cubierta metido en el saco hasta chocar contra la barandilla de la parte trasera del barco. Quiso ponerse en pie y sacar la cabeza por el saco y respirar, pero casi no tenía fuerzas. Al fin se caía una y otra vez porque sus pies estaban tan rígidos que no podían mantener el equilibrio, por lo que dejó de intentarlo. De repente, de su cabeza empezó a escuchar: y pensó: ay, otra vez es este Pepito Grillo. Pero no, la voz venía de muy lejos, una pequeña sombra que flotaba entre las aguas. Al reconocer la voz de Geppetto, Pinocchio sacó fuerzas de donde no le quedaban y consiguió romper el saco. Como pudo, se levantó y vio entre las barandillas del barco un viejo hombre que se acercaba en un barco destrozado por las tormentas y el oleaje. ¡Era Geppetto! Pinocchio no lo dudó y se tiró al agua para salvar a su padre. Pero no sabía nadar, así que no pudo hacer más que cansarse moviendo sus brazos de un lado a otro. Total, era de madera y no se hundía, pero las olas jugaban con él y con lo que quedaba del barco de Geppetto, del botecito, y les movían de un lado a otro, hasta que de repente ¡bum! Todo se hizo oscuro. Este es el fin, pensó Pinocchio. Solo pudo decir una palabra: papá. El silencio se hizo absoluto. Pasaron días, horas, minutos. Realmente nadie puede saberlo. De repente, una luz comenzó a moverse y trataba de enfocar los ojos de Pinocchio. Este se despertó y lo que vio lo asombró. ¡Papá! Era Geppetto, su papá. ¿Pero dónde estaban? Padre e hijo al fin se habían reunido, pero habían sido tragados por una gigantesca ballena. Ahora tenían que pensar cómo escapar de ahí. Bueno, por lo menos estaban juntos, se abrazaron y después de tanto tiempo se echaban tanto de menos. Lloraron juntos y se alegraron. Pasaban algunos días ahí y aprovechaban para platicar y hacer las paces. Pinocchio había pedido a Geppetto perdón tantísimas veces, más de 1000 veces, y este le había perdonado de verdad, porque es lo que hacen los padres. Un padre realmente perdonará a su hijo, no importa lo que haya hecho. Pinocchio entonces volteó para arriba y tuvo una idea. Trepó como pudo y comenzó a hacerle cosquillas en la úvula de la ballena, sí, en la campanilla. Empezó a hacerle todas las cosquillas que puso y le decía: papá, Geppetto, agárrate porque esto viene grande. Y entonces la ballena empezó a jalar agua y de repente estornudó con tanta fuerza que expulsó a Geppetto y a Pinocchio a unos kilómetros de la costa. Salieron disparados del hocico de la ballena
ballena, sí, y estaban llegando y veían a lo lejos la costa, pero había un pequeño problema. Ninguno de los dos sabía cómo nadar y entonces sentían que se ahogaban. Sin embargo, Pinocchio le decía: papá, agárrate de mí, soy de madera y floto, no podremos hundirnos. Y Geppetto se agarraba firmemente para mantenerse a flote. Pinocchio sabía que su anciano padre no podía hacer nada más por salvarlos y que la fría temperatura del agua podría acabar con su vida. Entonces él dijo: mejor me sacrifico yo, que tanto daño le he hecho a mi padre. Y con todas sus fuerzas empezó a mover lo poco que podía sus piernas y sus brazos, pese a que le costaba mucho esfuerzo, ya que apenas tenía movilidad. Y de repente el hada que se había parecido a Geppetto, el hada azul, y que también se le había parecido a Pinocchio, salió de entre las aguas. Pinocchio, has demostrado tener un buen corazón. Geppetto, el amor de tu hijo es real. Y con un movimiento de sus manos le rodeó con una especie de polvo brillante que se parecía como al aserrín, ese que queda cuando pules la madera, cuando le estás tallando, que sale aserrín. Así parecía, así. Cuando Geppetto tallaba la madera, así salía. Este serrín mágico los envolvió y los llevó de vuelta al monte, que quedaba muy cerquita de su pueblo, en el mismo lugar que el maestro Chileia había encontrado aquel extraño tocón de madera de donde salió Pinocchio. Al caer al suelo, cada mota de polvo dorado se convirtió en una moneda de oro. Había suficiente dinero para poder volver a empezar. Pinocchio se volteó a ver. Era un niño de verdad. Ya no era un títere. Y abrazaba a su padre Geppetto y recogían las monedas y lloraban y se alegraban y daban gracias a Dios del milagro que había sucedido. Pinocchio regresó con su padre a su casa, empezó a ir al colegio y a sacar muy buenas notas, se convirtió en un excelente estudiante. Geppetto trabajaba haciendo estas marionetas que pronto se hicieron famosísimas por toda la comarca. Inclusive el mismísimo rey quería tener una de las famosas marionetas Geppetto. Pero lo que pasó ahí, esa es otra historia. Y sí, vivieron felices para siempre jamás. La moraleja de nuestra historia: sé obediente. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Sé obediente, obedece a tus padres, obedece a tus autoridades. No digas mentiras. No mientas, porque aunque a nosotros no nos crece la nariz, se hace un vacío en el corazón y la mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Porque la luz es más poderosa que la mentira, ¿sí? La verdad siempre va a prevalecer, entonces no mientas. Di la verdad, que siempre, por muy dolorosa que sea, la verdad siempre será mejor que una mentira. ¡Caray! Pero mire nada más la hora que es. Ahora sí ya es muy tarde. Bien, pues por fin terminamos el cuento de Pinocchio. La próxima semana estaré contando un par de cuentos más de la Bella Italia, porque esta semana fue un cuento muy largo, el del muy buen amigo Pinocchio. Pues bien, si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y comentarlo y compartirlo por todas tus redes sociales, por todos tus amigos y por todos los que te conozcan. Si no te has suscrito, este es el mejor momento y ponle la campanita para que te lleguen las notificaciones de martes y jueves cuando subimos nuevos videos. No te olvides que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores les voy a revelar una gran sorpresa que va a cambiar en mucho para bien todo nuestro canal. Recuerden que lunes y miércoles en Facebook y en Instagram tenemos la sección ¿Sabías qué? Datos curiosos de nuestros cuentos, autores y personajes favoritos. Recuerden que seguimos en la campaña de Kickstarter. Todos pueden apoyar compartiendo, donando, comentando. Ayúdenme a conseguir este gran sueño para que podamos vernos inclusive en vivo en un espectáculo teatral y voy a poder estar firmándoles autógrafos en vivo. Muchas gracias a todos. Pues colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Martian Raconteur. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.